Del COVID y toda esta confusión que hay con el tema de las mascarillas, se vacunó, no se vacunó, cómo se sabe quién está o no vacunado. Hemos invitado nuevamente al programa al doctor José Antonio Cisneros, médico, además PhD, tiene un doctorado en ingeniería biomédica. Doctor, bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo está? Felicidades, ¿cómo te va? Muy bien, un placer el tenerlo aquí en el programa. Doctor, hay confusión allá afuera, yo la tengo, con el tema este de los CDCs y el uso o no uso de la mascarilla, ¿no? Cuándo debe utilizarse, dónde debe utilizarse. Se dice que si se ha vacunado, tiene las dos dosis, las personas no tienen necesariamente que utilizar la mascarilla. Hemos visto ya algunos centros han cambiado las regulaciones. Ahora, todo esto es si la persona se vacunó. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se sabe si la persona está vacunada? ¿Cómo se debería implementar esto? Desde el punto de vista médico-científico, ¿cuál es su análisis? Bueno, lo que yo tengo entendido es que el CDC recibió la data y varias publicaciones científicas que han estudiado el riesgo de personas vacunadas, completamente vacunadas, de adquirir la enfermedad. Y se dieron cuenta que el riesgo es mucho más bajo de lo que ellos pensaban. O sea que las personas vacunadas están bastante protegidas contra la posibilidad de no infectarse. Y esto es importante aclarar que el virus siempre puede entrar al cuerpo. El problema es qué hace el cuerpo con el virus. Si tú estás vacunado, el virus no aprende, como diríamos. El virus no encuentra recursos para replicarse dentro de ese cuerpo vacunado. Si tú no estás vacunado y no tienes inmunidad, el virus entonces se propaga y crea la enfermedad. O sea, hay mucha confusión porque de una u otra manera hay mucha gente que cree que estar vacunado es que no puede entrar el virus. La única manera que no entre el virus es que tenga una máscara y que estés distanciado de la persona que te va a contaminar. Esa es la única manera, que el virus no llegue a ti. Una vez que el virus llega a ti, puede implantarse en la mucosa. Lo que pasa es que si tú estás vacunado, pues sencillamente no pasa de allí. Es una barrera de anticuerpos que lo enfrenta y lo destruye. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Qué pasa? Que el CDC pensó, esto es una interpretación basada en las declaraciones que han hecho, que era adecuado decirle a la gente que ya había sido vacunada que podían quitarse la máscara, que podían reunirse entre ellos si las personas del entorno familiar, laboral o los amigos estaban vacunados, que podían con toda confianza, basada en la data, quitarse la máscara y llevar una vida normal. También supongo, como conclusión lógica, que eso debía estimular a las personas que no se habían vacunado a que si querían salir del problema de la máscara, una buena alternativa era vacunarse y volver a la vida normal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que no habiendo un mecanismo visual de saber quién está vacunado y no, se vuelve a un sistema de honor, o sea, de responsabilidad social. En teoría, la gente que no se ha vacunado y que insiste en no vacunarse debería seguir usando máscara. Y la gente vacunada pues podría optar por no usarla y se vería claramente que el que mantenga su máscara pues no se ha vacunado. Pero esto no va a pasar, pues, porque las personas que casualmente no quieren vacunarse tampoco quieren usar la máscara. Ese es un buen punto, eso que está mencionando es un buen punto, yo quería referirme a esto. Esta es la misma gente que tiene meses negando que la infección existe, que tiene meses negando la severidad del proceso y que protesta una cosa tan sencilla como el uso de la máscara para prevenir más casos. Entonces, tenemos un problema porque para colmo tenemos instituciones y sitios públicos donde para proteger a sus empleados y ante la duda de saber quién está o no vacunado, han preferido que todos los patrones, todos los clientes de esa empresa que van a esos supermercados, bancos, lo que sea, instituciones, usen el tapabocas. O sea que, en realidad, el reconocimiento del CDC de que uno podía quitarse la máscara va a terminar siendo solo válido para reuniones familiares y una que otra fiesta social. Pero desde el punto de vista de ir a muchas organizaciones a trabajar o a hacer mercado, pues no se traduce en ninguna ventaja porque te piden que uses la máscara de todos modos. Entonces, es toda una confusión. Para colmo, algunos estados, a pesar de la recomendación del CDC, el CDC no da orden, da recomendaciones. Entonces, el CDC recomienda eso, pero cada estado es libre de seguir creando un mandato de usar máscara o no, o muchos estados nunca incluso lo implementaron como una ley
Lo recomendaban, pero si no usabas máscara en la calle no te pasaba nada. Entonces, esto ha creado una gran confusión entre las personas vacunadas, porque no sabemos si tenemos o no que quitarnos la máscara. Sabemos que no corremos riesgo, ya eso nos lo dijo el CDC, pero de nada ganamos con salir a la calle si cuando estemos sin máscara, pues una organización no nos va a dejar entrar a un restaurante o no nos va a dejar comprar una tienda por un apartamento. O sea que ha sido una situación bien incómoda. Y pareciera que eso tampoco se ha traducido en un aumento del número de personas queriéndose vacunar, porque en todas partes están sobrando lotes de vacunas que si no se usan en un tiempo prudencial Estados Unidos va a tener que regalar esas vacunas a otros países, porque esas vacunas se hicieron bajo la premisa de que se iban a consumir en el primer trimestre, en los primeros 6 meses. No se les añadieron preservativos a la vacuna, o sea que las vacunas tienen una fecha de expiración relativamente corta y o no se usan o vamos a tener que dárselas a otros países que sí las necesiten. A ver, doctor, ha hablado ahí de varios temas que me parecen realmente muy importantes. Uno que mencionó y que a mí me preocupa es la mayoría de esa gente que no se quiere vacunar. Hay números que lo sitúan inclusive hasta un 30%. Supuestamente debe ser la misma, que no quiere usar la mascarilla, ¿no? Es la gente que rehusó utilizar la mascarilla y ahora dicen que no se van a vacunar por toda una serie de teorías de lo que puede ocurrir con la vacuna. Eso es una combinación letal. Si hay no vacuna y no máscara, ¿no? Es realmente preocupante. Lo otro que mencionaba también, que me parece interesante y le quería hacer una pregunta al respecto, hablaba de que las vacunas, por ejemplo Pfizer, se habla de un 95%, como usted mencionaba, no es de no contagiarse, sino que deja solamente un 5% de lo que puede ser efectivo, digamos, el virus en el organismo, y un 95% de no gravedad. Ahora, esa persona vacunada, ya con las 2 dosis, ¿es vector de la enfermedad? ¿Lo puede transmitir? Poco probable, es poco probable. Él puede adquirir la enfermedad, sentirse un poco mal, pero de ahí no pasa. Y es poco probable que él sea un agente de transmisor importante. Hay que entender que la ventana de transmisión, aún no estando vacunado y siendo infectado, es de 2 o 3 días. Feliz Guillermo, no es una cosa así que tú te infectas con el virus y puedes pasar 3 meses infectando gente. Eso no pasa. O tu sistema inmunológico se encarga o tú terminas en el hospital y ya no puedes infectar mucho más gente porque ya estás hospitalizado. O sea que no es una cosa así de que la gente adquiere esa enfermedad y pasa 3 meses infectando gente. Escasamente se habla de en 5 o 10 días la evolución del virus es o te enferma y te puede poner gravedad o tu mismo sistema de inmunología se ocupa del virus. Y es la razón por la cual no ha habido más víctimas, porque independientemente de eso, hay un gran porcentaje de la población que es naturalmente inmune al virus. No podemos olvidarnos de eso. ¿Okay? Si no, los muertos hubieran sido enormes. O sea que en realidad el virus afecta en forma moderada o severa a solamente el 20% de la población. El problema es que tú no sabes en cuál está. Al principio se decía, bueno, solamente la gente mayor. No, eso no es verdad. Hay gente joven que se ha ido en menos de 2 semanas con COVID-19. O sea, doctor, si me permite, hacía tiempo que no conversamos. No sé si estaba usted al tanto de esto, si estuvo en el programa durante el periodo, casi fue un mes y medio casi que yo estuve fuera del programa. Usted recuerda, usted y yo conversamos en el pasado que a mí en diciembre me había dado un COVID muy ligero. Bueno, después de eso, después de haber dado negativo, volví a contraer el COVID y esa vez fue un COVID severo. Estuve inclusive en el hospital 2 días. Ya me estoy recuperando, una neumonía como en relación a esto. Y la segunda vez que me contagié, usted estaba hablando anteriormente del uso de las mascarillas, del distanciamiento, yo estaba siguiendo todas las reglas y todavía no sé ese contagio cómo fue. Y lo que más me preocupa, porque eso puede también aplicar a otra gente, es que supuestamente después del primer COVID que tuve, me habían dicho que había un periodo aproximadamente de unos 3 meses de inmunización. Yo volví a contagiarme mucho antes de ese periodo de tiempo. Por eso te digo, porque cada sistema inmunológico es diferente, Guillermo, y el sistema inmunológico no es estable, o sea, no es que todo el tiempo tú tienes las mismas defensas. Te pongo el ejemplo clásico del flu. Hay gente, o del mismo resfriado común, del cold. Pero doctor, perdóneme, ¿esto es el sistema inmunológico o tiene que ver con los anticuerpos? Es que es lo mismo, el sistema inmunológico. ¿Es lo mismo? Es todos los recursos que tu cuerpo tiene para defenderse. Él sube y baja dependiendo de muchas cosas. Tu nutrición, tu hidratación, tu actividad física, tu estrés y tu misma genética. Entonces, por ejemplo,
si en un momento dado tú entras en contacto con otro virus, vamos a poner el del resfriado común, saliste sin chaqueta, te agarró un frío, te sientes un poquito quebrantado, eso depleta tus recursos de combate. Si en ese momento tú entras en contacto con alguien que tenga COVID, es perfectamente posible que tú vuelvas a alcanzar el COVID, que te vuelvas a infectar, porque tus defensas han bajado temporalmente. Y es una de las cosas que también es importante entender. Es más, si ese periodo, por eso que le preguntan a la gente antes de vacunarse, usted se siente mal, porque si fue en un momento dado que te sientes quebrantado por otro contacto con otro virus, te vacunas, no desarrollas los anticuerpos, porque tu sistema inmunológico está ocupado de otro virus, no puede paralelamente desarrollar defensas para un virus y para el otro. Entonces, tú crees que estás vacunado, cobertura de 95, 98%, pero en realidad tu sistema inmunológico, que es la segunda parte del proceso, no estaba en capacidad de generar las defensas suficientes. Entonces, esa es la variabilidad biológica. Cuando te dicen 90% o 95% es la mayoría de las personas, pero en algunos casos puede ser más baja, en algunos casos puede ser casi total. Aunque acuérdate que en medicina no existe nada 100%. El que quiera una seguridad del 100% no la va a encontrar nunca con ningún medicamento ni ninguna vacuna. Claro, cuando yo le preguntaba sobre los anticuerpos y el sistema inmunológico, en el caso mío, supuestamente los anticuerpos no estaban ahí, estaban bajos, por eso entra el virus nuevamente, pero el sistema inmunológico sí fue fuerte a la hora de combatir el virus. Por eso le preguntaba si era lo mismo. Claro, y aún habiendo sido infectado, en la ventana, la capacidad de que tú tienes de infectar a otro depende de que tú produzcas una carga viral suficiente, cosa de que si tú te estornudas, toses o hablas cerca de otra persona, suficientes cantidades de los virus entren a la otra persona. Es un problema de estadística, de probabilidades de virus. Claro. Doctor, me queda muy poco tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta. La vacunación ha sido exitosa, de eso no hay dudas. Se han aliviado todas estas restricciones, con dudas que tenemos todos. Sin embargo, al mismo tiempo, la Florida acaba de reportar ahora la cifra de muertes más altas de un mes, 2.805 casos. ¿Hay informaciones cruzadas en todo esto? No, acuérdate que la cifra de muertos no depende tanto del número de infecciones como de la evolución de los pacientes ya hospitalizados. Y es perfectamente válido que dependiendo del número de pacientes y del tipo de patologías coadyuvantes que tengan esos pacientes, un mes puede haber más mortalidad que otro mes, porque depende esencialmente de qué tan afectados estén estos pacientes. Y muchos no están afectados nada más del COVID, están afectados de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Entonces, el número de muertos, de personas fallecidas, no es mayor indicador de qué tanto es la seguridad de la gente que está en la calle. El número que es clave es el número de nuevos casos de COVID. Y entiendo que han ido disminuyendo, pero todavía en el estado de la Florida casi estamos alrededor de los 3.000 casos diarios. Y eso no es bueno porque eso es demasiado. Hay que bajar mucho más que eso. Sin duda. Doctor, un placer. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. Doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica. Vamos a la pausa, regresamos con temas de Venezuela. Quédese con nosotros.